María estaba comprometida con José, pero antes de la boda, el Espíritu Santo hizo que quedara encinta. José, el novio, hombre de rígidos principios, quiso romper el compromiso, aunque en secreto, para no manchar el buen nombre de la joven. Pensando en esto, se quedó dormido y soñó que un ángel se detenía junto a él y le dijo: José, hijo de David, no temas casarte con María, porque el hijo que lleva en las entrañas se lo ha hecho concebir el Espíritu Santo. Ese hijo nacerá y le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque salvará a su pueblo del pecado. Con esto se cumplirá lo que el Señor anunció a través del profeta, que dijo: la Virgen concebirá y tendrá un hijo llamado Emmanuel. Dios está con nosotros. Al despertar de aquel sueño, José obedeció las palabras del ángel y se casó con María, aunque ésta permaneció virgen hasta que nació su hijo. Cuando el niño nació, José le puso por nombre Jesús. En el libro de los Hechos, al comienzo, se relata la historia del Pentecostés y luego el mensaje, la predicación de Pedro frente a la multitud. Y entre otras cosas, el apóstol Pedro dice lo siguiente: por tanto, ciudadanos de Israel, declaro que Dios ha hecho Señor y Cristo al que ustedes crucificaron. Más adelante, en Hechos capítulo 8, dice lo siguiente: a pesar de todo, los creyentes que huyeron de Jerusalén continuaron predicando las buenas noticias acerca de Jesús. Felipe, por ejemplo, huyó a Samaria y se puso a hablarle de Cristo al pueblo. Grandes grupos lo escuchaban atentamente, intrigados por los milagros que realizaba, tales como el echar fuera demonios que salían de sus víctimas dando gritos, y el de sanar paralíticos y cojos, y había gran gozo en la ciudad. Cuando los samaritanos creyeron el mensaje de Felipe, en el que afirmaba que Jesús era el Mesías y hablaba del reino de Dios, se bautizaban en Samaria muchos hombres y mujeres. Amén. ¿Por qué venimos los domingos a la iglesia? ¿Por qué venimos los martes a la oración? ¿Por qué tenemos estudios bíblicos? ¿Por qué hay viernes diferentes en la iglesia? Porque hubo un Jesús que es el centro de esta reunión, que un día dejó su lugar en el cielo al lado de su Padre para bajar a esta tierra, tomar forma humana y tener la cruz delante suyo durante toda su vida. Por eso es que venimos a la iglesia, porque Jesús es el centro de nuestra reunión. Por eso venimos a cantarle, por eso venimos a adorar a Jesús, por eso venimos a escuchar lo que Jesús tiene para decirnos a través de su palabra. Por eso venimos a tener un encuentro con Él. ¿Por qué celebramos prácticamente una vez por mes la Cena del Señor o la llamada Santa Cena? Cuando recordamos diferentes momentos de la vida de Jesús. Lo hacemos porque ese Jesús que dejó el cielo y vino a la tierra, un día en un lugar llamado Getsemaní, sudaba gotas de sangre, porque había tal angustia en su corazón al pensar lo que vendría en los días venideros. Y Él, que era Dios, pero que era tan humano como nosotros, tan humano como tú y yo, tan humano como nosotros, que tenemos sentimientos, dolores, temores. Y ese Jesús tenía por delante suyo algo muy duro, muy difícil para Él en su cuerpo,
que le llevó a decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que quería decirle era: Dios, si hay alguna otra manera de salvar a la humanidad de sus pecados, que se haga, que yo no tenga que sufrir la cruz, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y luego de eso, a los 3 días o a los 2 días, muere en la cruz, sufre, derrama su sangre, esa sangre preciosa, gloriosa, esa sangre inocente, pura, que hoy sigue siendo eficaz para limpiar de todo pecado. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Por qué se llamó Jesús? ¿Por qué no se llamó? Estaba en una situación, en medio de gente hebrea, judía. ¿Por qué no se llamó David, por ejemplo? ¿O Josué? ¿Por qué no se llamó Jeremías o Esaú? ¿O José? Lo leímos. Porque el nombre no se lo puso ni el padre terrenal, ni la madre. Porque el nombre no se lo puso ninguno de los familiares que seguramente hubieran querido ponerle un nombre. Pero José dijo: no, Dios me ha dicho que él se llamará Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque significa Salvador. Jesús es Salvador. Salvador de todo pecado, Salvador de toda rebelión, Salvador de toda iniquidad. Pero también, queridos, Él es Salvador de toda situación en la que tú y yo podamos encontrarnos. Él es Salvador en todo momento y en toda circunstancia. Escuchamos a veces frases cuando la situación es muy difícil, y quizás hasta nosotros le hemos dicho alguna vez: ya nadie puede salvarme. De esta no me salva nadie. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús: nunca más lo digas si alguna vez lo dijiste, porque no es verdad. Porque Jesús puede salvarte. Porque Jesús puede salvarnos no solo de nuestros pecados, perdonar nuestros pecados, darnos una nueva vida, sino que Jesús puede salvarnos y darnos la salida y la solución a todos los problemas y dificultades que tú y yo podamos tener. Él es Salvador. Salvador de pecado, pero Salvador también de toda situación difícil en la que tú y yo podamos encontrarnos. Por eso, querido hermano y hermana, amigo que nos estás escuchando o viendo por internet, nunca más digas: de esta no me salva nadie. Porque sí puedo decirte en el nombre del Dios a quien sirvo: Jesús sí puede salvarte. Jesús sí puede salvarte de cualquier situación en la que tú te encuentres. También leímos que se llamaría Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué bien me hace decirlo. No sé cómo lo sientes tú, pero qué bien me hace decir: se llama Emmanuel, Dios conmigo. Dejemos el nosotros de lado, pero ahora ponlo tú, con tu nombre: Dios conmigo. Dios conmigo. Y cuanto más sea difícil la situación, pronúncialo 1 y 1000 veces. Él se llama Emmanuel, Dios conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Él está con nosotros en todo momento, en toda circunstancia. Bendito sea Dios. Mientras tú y yo no le soltemos para andar en nuestros propios caminos o en los caminos de este mundo dominado por Satanás, Él está y siempre estará con nosotros. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Después del domingo algunos tiemblan porque ¡ay, mañana es lunes! Hay que volver a trabajar. Bueno, yo trabajo a veces los domingos también. Pero ese día como que trae un montón de cosas porque el lunes hay que trabajar. Pero querido, el lunes Dios está contigo también. Y el martes y el miércoles y el jueves. Y el viernes, por supuesto, y el sábado, y ni que hablar el domingo, que es el día del Señor.
he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Y cuando Jesús dice todos los días, créelo, Él estará todos los días. Si sale el sol, estará contigo. Si cae, como decimos en Uruguay, pingüinos de punta, o sea, lluvia, todo lo que da, también está con nosotros. Si hay alegría, Él está con nosotros, y si hay tristeza, también está con nosotros. Si hay sonrisa en nuestros labios o si hay lágrimas en nuestros ojos, Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido estar contigo y conmigo. Recuerda, Jesús es Emmanuel. Y Él estará contigo y conmigo en todo lugar y en toda circunstancia. Lo estará hoy en la iglesia, porque Él ha prometido estar donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Pero también estará en tu casa. También estará en la calle cuando tú andas caminando y haciendo tus cosas, o en camino al trabajo. También estará en tu trabajo, en tu estudio, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Si tenemos a Jesús, queridos, lo tenemos todo. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Tenemos una provisión total para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Tenemos una provisión total en lo personal y en lo familiar y en lo congregacional. En Jesús lo tenemos todo. Quiero mencionarte 3 cosas rápidamente respecto a Jesús. En primer lugar, tuvo un cuerpo igual que el nuestro. Nos relata la Biblia que Él dejó su lugar en los cielos y vino a la tierra, tomó un cuerpo igual al nuestro. No solo eso, sino que se hizo hombre, se hizo ser humano, igual que tú y yo, con los mismos sentimientos, con las mismas pasiones, con los mismos deseos. Tomó un cuerpo como el nuestro. La Biblia nos enseña que Jesús fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Es lo que la Biblia enseña. Y por eso es que Él puede ayudarnos en todas nuestras tentaciones. Y por eso, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado, es que puede ayudarnos en todas nuestras tentaciones. Porque escúchame, ser tentado no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Jesús fue tentado y no pecó por eso. Y cuando hablo de tentación, a veces cuando hablamos de tentaciones, como enseguida viene a nuestra mente situaciones sexuales. Pero no solo hablo de tentaciones sexuales como la fornicación o el adulterio. También hablo de la tentación de mentir para salir de una situación que nos tiene un poquito complicada. Y como que la situación, lo mejor sería una mentirita, y le decimos, bueno, una piadosa. No hay mentiras piadosas. O una blanca, tampoco hay mentiras blancas. Cuando la Biblia llama mentira, la llama mentira. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. También hablo de odiar a alguien que te ha hecho mal, o de desear venganza a alguien que te ha hecho quizá mucho mal. Es una tentación. Y podríamos decir tantas cosas, pero queridos, que tú y yo podamos, cuando somos tentados de cualquier tipo de tentación, engañar, escribir mal en una cuenta, recibir dinero de más y ver que es de más, y en lugar de devolver, decir, bueno, gloria a Dios, Dios me proveyó al bolsillo. Es una tentación, como tantas otras. Podría dar una cantidad de ejemplos. En todo momento, queridos, tú y yo, en los momentos de tentación, sean pequeñas o sean grandes, que tú y yo podamos decirle a Jesús, tú fuiste tentado en todo, pero venciste. Y por eso, Jesús, ayúdame ahora a vencer. Y Él lo hará. Y Él lo hará. Si se lo decimos con sinceridad y con nuestro corazón.
Jesús, estoy pasando una tentación. Pero Jesús, tú venciste y por eso te pido que ahora tú me ayudes a vencer. Y créelo, Él lo hará. Créelo, Él lo hará. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, Jesús no nació ni vivió en la riqueza de un palacio, pero tampoco lo hizo en la pobreza o en la miseria. Jesús tuvo una familia de trabajadores. Jesús vivió en una familia que trabajaban y ganaban el pan, como dice la Biblia, con el sudor de su frente. No tuvieron riquezas, pero tampoco tuvieron miserias. Lo que quiero decirte es, en primer lugar, que si el diablo, o sea, quien fuere, y hoy que tenemos internet y que hay programas de televisión que salen por todo el mundo con diferentes predicadores, que algunos predican el verdadero evangelio y otros predican cosas inventadas. Hay los llamados predicadores de la teología de la prosperidad. Si los escuchas y te dicen que si no eres prosperado, que si no tienes todo en la tierra, y hablan de dinero en abundancia, y hablan de autos 0 kilómetros, y hablan de casas hermosas, etcétera, etcétera, y si no lo tienes hay algo que está mal en tu vida. Quiero decirte en el nombre de Jesús, no les creas, porque eso no es Biblia, eso no es palabra de Dios. Si Dios quiere dártelo, dile gracias, Señor, por supuesto. Pero si no te lo da, que nadie te diga, ni el diablo ni nadie, de que estás viviendo mal o en pecado por no tener la prosperidad que algunos dicen que tenemos que tener. Dios no nos ha prometido riquezas. Dios sí nos ha prometido proveernos lo que necesitamos. Eso sí Dios ha prometido. Pero sabes, tampoco Dios quiere que vivamos o que seamos unos pobres desgraciados, perdóname la expresión. Que no tengamos ni ropa para vestir ni comida para poner en nuestra mesa. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Jireh. Jehová Jireh, ¿qué quiere decir? Dios proveerá. Dios proveerá. Por eso, queridos, Dios sí quiere proveer lo necesario para tu vida, para tu hogar y para tu familia. Claro que sí. Por eso Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan. ¿De cuándo? De cada día. De cada día. Jesús no nos enseñó a orar: Dios, danos el pan de mañana o el del mes que viene. Claro que quisiéramos tener esa seguridad y no está mal. Pero lo que Jesús nos enseñó a orar es: hoy danos lo que necesitamos. Mañana será otro día. Vendrá con su afán y con su problemática. Mañana volveremos a decir: Señor, danos hoy el pan de cada día. Y Dios lo hará. Y Dios lo hará. Podría contarte una cantidad de testimonios personales. Cuando con Marita volvimos a Uruguay por un llamado de Dios a servirle a tiempo completo, pero sin ninguna promesa de sueldo, fuimos porque Dios nos había llamado y pasamos las nuestras, pero Dios nunca dejó faltar el pan en nuestra mesa. Había mañanas que nos levantábamos y no había nada, y yo oraba y le decía: Dios, tú me has llamado, yo no tengo ningún problema de ayunar, pero mis hijos tienen que comer. Y de una o de otra manera siempre venía alguien con dinero, con algún alimento, y puedo decir, ese Dios que me llamó también nunca dejó de faltar lo que yo necesitaba. Bendito sea el nombre del Señor. Había un querido amigo, fue y sigue siendo un querido amigo, que trabajaba en un frigorífico, y por eso le puse cariñosamente el Cuervo Juan,
Porque así como en el Antiguo Testamento estaba leyendo, cuando Elías, Dios lo manda a ir y estar solo en un lugar al lado de un arroyo, y Dios le dijo: el cuervo te va a traer pan y comida de mañana y de noche, carne y pan de mañana y carne y pan de noche. Y cuando más lo necesitábamos, y por supuesto nunca le dije nada, que necesitáramos nada, aparecía el cuervo Juan. Y como trabajaba en un frigorífico, de pronto traía unos cuantos kilos de carne que nos duraba para toda la semana. ¿Por qué digo esto? Porque es un testimonio. Dios me enseñó en los primeros años de ministerio, yo tenía 22 años, 23, y aprendí a servir a Dios, aunque no tuviera todo, porque lo importante era servir a Dios. Y aprendí a confiar en Dios. Luego Dios nos bendijo de una o de otra manera, pero aprendí a confiar en Dios. Dios quería que aprendiera a confiar en Él antes de largarme. Bendito sea el nombre del Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. En tercer lugar, estoy terminando, Jesús vivió en familia. Jesús vivió en familia. Fue niño, fue adolescente, fue joven, igual que todos nosotros. Algunos lo son y otros lo fuimos hace, decía el pastor Pedro, hace 2 o 3 años atrás. Jesús trabajó como carpintero con José su padre, y así vivió hasta los 30 años. Jesús vivió en familia y lo hizo para entendernos a cada uno de nosotros. Para cuando tengamos cualquier tipo de problema en la familia, en el hogar, podamos ir a Él sabiendo que Él nos entenderá. Sabiendo que Él nos entenderá. Bendito sea el nombre de Jesús. Y termino. Dice la Biblia que en el nombre de Jesús hay poder y en el nombre de Jesús hay autoridad. Jesús dijo: en mi nombre sanarán los enfermos, en mi nombre tomarán cosa mortífera y no les dañará, en mi nombre, etcétera, etcétera. Pero también dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y escúchame, esto no es solo para los poseídos de demonios a través de brujerías o hechicerías. Pero permíteme decirte, querido hermano y hermana, aún ese demonio que te quiera hacer pelear con tu hermano o con tu hermana, ese demonio que quiera hacerte discutir, enojarte, hasta irarte, ese demonio que no te deja orar y alegrarte en el Señor, ese demonio que no te deja perdonar, ese demonio que no nos deja testificar o servir a Dios con alegría. Cuando venga, échalo en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder y en el nombre de Jesús hay autoridad para aún echar fuera demonios. Y dice la Biblia que el diablo huirá de nosotros. El diablo huirá de nosotros. Él es fuerte, claro que es fuerte, pero es más fuerte el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y por eso, cuando utilizamos el poder del nombre de Jesús, sabemos que el diablo huirá de nosotros, huirá de nuestro hogar, huirá de nuestra familia, huirá de la congregación, si es que de alguna manera se quiere meter. Bendito sea el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay salvación, es lo más importante. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús hay libertad, hay liberación. En el nombre de Jesús hay alegría, hay paz, hay poder y hay triunfo. Porque dice la Biblia que en Él, en Jesús, somos más que vencedores. En Jesús somos más que vencedores. En Él lo tenemos todo. Recuerda, si no te recuerdas nada más de este mensaje, recuérdate, en Jesús lo tenemos todo. Y el todo va con mayúscula y con signos de admiración. Todo, y lo subrayamos. En Jesús lo tenemos todo.
Oramos al Señor. Gracias, Padre. Dios, mi alma te alaba y te bendice en esta hora. Gracias por poder entregar tu palabra. Gracias por poder hablar de ese nombre glorioso, hermoso, poderoso que se llama Jesús. Tu Hijo amado que vino a la tierra a morir en nuestro lugar, que vino a la tierra a derramar su sangre, porque esa sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, Jesús. Gracias porque tú tanto nos amaste que dejaste tu lugar en el cielo para venir a la tierra, tomar forma de humano, ser tentado en todas las cosas, vivir como familia durante 30 años, para poder ayudarnos, para poder entendernos, para poder sacarnos de diferentes situaciones, para poder ser nuestro Salvador, Salvador de pecado, pero también Salvador en diferentes situaciones que podamos vivir. Mi Dios, tú conoces cada uno de los que están en este lugar, también de los que nos están escuchando o viendo por internet. Tú sabes, oh Dios, cuáles son las situaciones, las circunstancias que cada uno está pasando. Yo te pido que tu Espíritu Santo obre en cada uno de sus corazones, de sus vidas, y que el nombre de Jesús entre en sus vidas como una luz del cielo para iluminar todo su ser y para que cada uno entienda que en Jesús lo tenemos todo, que en Jesús somos salvos, que en Jesús tenemos perdón de pecados, que en Jesús tenemos vida eterna, pero también que en Jesús tenemos todo lo que necesitamos en nuestra vida personal, en nuestro hogar, en nuestra familia, que en Jesús lo tenemos todo en nuestra congregación. Gracias, Padre, porque podemos entregar todo en tus manos, porque te alabamos y te adoramos y te bendecimos. Extiende tu mano, Señor, y bendice cada uno de los que están en este lugar. Tú sabes lo que necesita cada uno, Dios. Extiende tu mano poderosa y toca cada vida. En el nombre de Jesús, tú estás aquí, Jesucristo, para hacer milagros, señales y maravillas. Y yo lo creo que tú lo harás y tú lo estás haciendo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias y te bendigo. Amén. Amén.